YouKnowers, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a tu canal Reacciona YouKnow desde Panamá 507 en la casa. Gracias por todo el apoyo. Estamos recogiendo los pedidos del mes de enero, verano feliz, aquí en tu canal YouKnow con los productos a otro nivel. Google, señoras y señores, pero si Google es Estados Unidos y Google domina el mundo entero en lo que mapas, Google Maps o la localización del GPS de Google es la que está en el mundo entero. Y aquí dice lo siguiente: según Google, usarán el nombre de Golfo de América en vez de decir Golfo de México. Señores, Google va a cambiarle el nombre de Golfo de América, de Golfo de México, ahora le va a poner Golfo de América. Cuando usted entra en el mapa va a encontrar que dice Golfo de América. La compañía Google ha decidido usar el nombre de Golfo de América en sustitución del Golfo de México, siguiendo las órdenes emitidas por el presidente estadounidense Donald Trump. ¡Wow! Señoras y señores, yo quiero ver los comentarios. Yo quiero ver los comentarios de todos ustedes. Es increíble el nivel de control, ¿verdad? El nivel de control que tiene la hegemonía en esto de la narrativa y todas las cosas. ¿Por qué? Porque si tú te pones a ver, según Google, el mapa de Google, hay muchos estados y muchos lugares que no corresponden. Y claro, ahora te voy a mostrar por qué. Qué rica. América Latina unida contra los United. Vamos a ver. El CEO de Google estaba en la toma de posesión del presidente. Es correcto. Y tienen que bailar la vara. Tienen que hacerle caso a lo que dice Papi Trump. Porque Papi Trump llegó y tienen que hacer lo que dice él. Porque él controla, porque él manda. Porque viene 2.0. Vamos a ver aquí. Y yo me metí, ¿no? Me metí en el mapa. Me metí en el mapa y me puse a buscar aquí. ¿Dónde estamos aquí? Estamos ahorita en Panamá, mira. Primero que todo te quiero mostrar para que tú veas las incongruencias de Google Maps. Si usted está en Venezuela y es partidario del régimen de Nicolás Maduro, régimen el cual yo no apoyo en lo absoluto y mis seguidores lo saben, no tengo nada que ver con el gobierno de Maduro ni me interesa en lo absoluto, pero hay cosas que son muy curiosas. Si usted ve el mapa de Venezuela en estos momentos, como lo puede ver, yo lo estoy haciendo zoom. Usted ve que aquí dice Venezuela, ahí tenemos Maracaibo, Barquisimeto, Aruba, Curazao, Caracas, ¿verdad? A orilla de mar. Puerto de la Cruz, ¿verdad? Ciudades emblemáticas, Mérida, Barinas, que es la tierra de donde viene el señor Hugo Chávez, de Barinas. Y podemos ver aquí cuando entramos aquí a la limitación, si usted fijas, la rayita, ¿verdad? Porque esto sí que es importante, las rayitas que tú ves aquí, son en negro continuo, una línea continua, es la delimitación según Google Maps. Pero la línea puntada, esa que tiene puntitos, demuestra que es, para que se entienda, una línea en conflicto, en discusión, una línea que está en discusión, así cuando va apuntada. Como tú puedes ver, la Guyana, tiene casi todo el territorio en disputa. Como puedes ver, Guyana y Surinam tienen un tema aquí en la limitación. Georgetown es la capital de Guyana, pero está del lado de la línea puntuada. Si tú te fijas, hay algunos mapas, por lo menos si has notado algunos funcionarios de Venezuela, y yo creo que el venezolano de a pie y todo venezolano del mundo considera que el Esequibo, porque estamos hablando del Esequibo, el Esequibo es territorio de Venezuela. Todo este territorio donde dice Guyana, que está puntuado así, es territorio en disputa con Guyana. Zona rica en recursos minerales, naturales y hídricos, de petróleo y muchas otras cosas más. Eso es lo que es Guyana en estos momentos. Esta parte que está en disputa y que en algún momento pertenecía a Venezuela. Como usted puede ver, el mapa de Venezuela tiene la línea continua que no se detiene, pero llega a un punto donde es puntadita. Esta línea está en disputa. Por lo menos Google Maps es consciente y hace ese efecto. Si nos vamos a Europa, aquí a Rusia, por ejemplo, podemos ver
algo también, bueno, por lo menos aquí en Marruecos tenemos el tema del Sahara Occidental o Saharaui, ¿verdad? Esta línea delimitada aquí que estamos viendo aquí en el Sahara, todo esto es Marruecos. Pero Marruecos considera que todo este territorio es de Marruecos. Sin embargo, en Mauritania apoyan a que el Sahara Occidental es saharaui, ¿verdad? Esto es muy interesante. Si nos adentramos en España, vemos cosas bien curiosas, como que en África, en el cuerno de África donde está Gibraltar, podemos ver en el mapa que Ceuta está en África y pertenece a España. Curioso, ¿cierto? Hay muchas cosas raras en el mundo que llaman la atención. Todo este sector pertenece a España. Y aquí en Ceuta ha habido grandes temas, porque esto ya es España, ha habido grandes temas, ¿verdad? Interesantes, grandes temas relacionados con los inmigrantes que vienen de África y cuando entran aquí están entrando, aunque esto es África, están entrando a España. Curioso, ¿verdad? El mundo está loco, ¿verdad? Hay muchos temas con los límites que están a otro nivel. Y si hablamos de, bueno, vamos a España y nos venimos para acá, vámonos para Ucrania. Interesante, aquí viene un tema muy cool. Mira esto, mira esto. Google Maps reconoce que hay una supuesta disputa por el territorio de Crimea. Como usted bien sabe, Crimea desde el 2014 se ha unido, ¿verdad? Se ha unido a Rusia. O Rusia se la robó, se la anexó, como lo quieras llamar. Tú que eres de mente chiquita, de mecha corta en las redes sociales, no abres tu mente y solamente eres puro odio contra la izquierda, contra el comunismo y todo eso. A mí me da igual la izquierda y el comunismo. A mí me da igual la ultraderecha y el capitalismo. Lo que yo veo todos los días en las redes sociales es el afán por el poder y el dinero, tanto de la izquierda como la derecha. Tú sigues bandereando tus banderitas payasas y tontas, ideológicas, sin sentido, mi querido hater, payaso. Te lo mando así a decir no te lo mando así con nadie. Ahí está. A los que sí les interesa un poquito la docencia y aprendemos todos los días algo nuevo, ¿verdad? Como usted puede ver aquí en Crimea, está, según Google Maps, delimitando toda esta región del Krasnodar y todo esto por aquí. Aquí estamos viendo todos los nombres. Krasnopereros. Ahí estamos viendo toda esta sección que se divide, todo lo que es Odessa. Y aquí estamos viendo toda esta región en este mar, que no es más que el mar de Azov. El mar de Azov es un mar límite entre Rusia y Ucrania. Pero hoy en día, según el mapa de Google Maps, Lugansk y Donetsk son territorios de Ucrania. Si tú te pones a ver los mapas de Rusia, te vas a dar cuenta que allá te ponen que desde Kharkov, ¿verdad? Kharkov, desde Severodonetsk, Lugansk y Donetsk, incluso Melitopol y todo esto que tiene que ver con Mariupol y Zaporozhye, toda esta región le pertenece ahora a Rusia porque Rusia ha invadido esta zona. El mapa te puede poner que está en Ucrania, pero ahorita mismo toda esta zona está controlada por el ejército rojo, pues como tú le quieras poner rojo, sí, ahí está el rojo, los soviéticos, puedes ponerle lo que tú quieras. Y ahí estamos viendo Rostov del Don. Y para mi amigo por ahí que siempre me dice que Kursk ahora pertenece a Ucrania, bueno, en el mapa no, sabemos que en Kursk hay una incursión importante de Rusia de Ucrania para tener una postura a la hora de las negociaciones de la paz. Ellos invadieron Kursk, Rusia invadió Lugansk, Donetsk y Mariupol y Odessa y Kharkov y todo este poco de cosas. Y muy interesante, ¿verdad? Pero bueno, hay imágenes de ambos lados. Una que está controlado, que es como una república independiente. Y otros también que ponen como que no, que realmente ya los rusos, o sea, a quién tú le crees, ya eso es cuestión tuya. Pero aquí ponemos diferentes puntos de vista para que tú saques tus propias conclusiones. Y me encanta el debate. Vámonos entonces, como puedes ver, la línea está puntuada, ¿no? Y si nos metimos a Georgia, aquí tenemos el otro tema. Esto es Transnistria, ¿verdad? Transnistria aquí en Georgia, disputa. Y ni hablar la línea puntada con Armenia. Y aquí Azerbaiyán, que tiene dos territorios. Azerbaiyán está aquí,
donde dice Azerbaiyán, y aquí donde dice Najicheván. En Najicheván, todo eso también es Armenia. Curioso el mapa global, ni hablemos de China. O sea que el mundo tiene tantas cosas, pero por lo menos para que te quedes tranquilo, por ahora, Google Maps le sigue llamando Golfo de México al que Trump le llama Golfo de América. Curioso el mapa del mundo, siempre es interesante, siempre es llamativo. Ahí estamos en México, Guatemala y supuestamente una disputa que hay entre Guatemala y Belice también aquí se puede apreciar. Wow, sí que es interesante. Mi Panamá también está aquí, mi hermosa Panamá, Colón, Santiago, Aguadulce, Chitré, Bajo Boquete. Ya estuvimos por allá recientemente. Bocas del Toro, David, Colón, la gente de La Chorrera, Panamá Centro. Qué hermosa es Panamá. La Palma, Penonomé, Santa Fe. Y por ahí anda Ñurún, ¿verdad? Por ahí anda Ñurún. Y el Gavilán de Cañaza. Por ahí anda. ¿Por dónde anda el Gavilán de Cañaza? Ahí está Tolé. El Gavilán Chibrital se perdió porque eso está más metido que te mando a decir. Toldo el Búnker. Quebrada el Tabasará y así, pues ya tú sabes, ya me fui, ya me perdí. Por ahí estaba la princesa. Por ahí está la princesa. Espero que les haya gustado el video. Todavía no lo han cambiado, pero parece que lo van a cambiar. ¿Qué opinas tú del mapa del mundo? You know.